Seguimos en Café y Té, vamos a hablar ahora del tema de las herencias, porque sabemos que hay una campaña en la que se están recogiendo firmas para que cambie esta ley también en Andalucía. En otras comunidades no ocurre como en Andalucía, y para eso está con nosotros Toña Díaz, que nos va a hablar desde Oceana Asesores de este tema. Buenas tardes, Toña. Buenas tardes, María José. Es así, ¿no? ¿Qué ocurre con Andalucía en relación a otras comunidades, por ejemplo, Madrid? ¿Qué ocurre con la herencia? Pues mira, es que el impuesto sobre sucesiones es un impuesto que recaudan las autonomías, entonces cada una tiene, digamos, un poco potestad para poner las deducciones o no deducciones. ¿Qué pasa? Pues que en Madrid, por ejemplo, si heredas de tu padre, es decir, en primera línea de consanguinidad o bien de tu cónyuge, estás exento de pagar en un 95%. Eso no pasa en Andalucía. En Andalucía tenemos un mínimo, ¿no? Que es decir, que si nuestra herencia excede de 175.000 euros, tenemos que pagar desde el primer euro. Vale, mi pregunta es, cuando hablamos de 175.000 euros, imagínate que un padre deja una casa a sus 4 hijos. Sí. Si no excede de 175.000 euros la parte de cada uno, ¿no? Claro, efectivamente. Imagínate que les ha dejado una casa valorada en 200.000 euros. Bueno, nosotros siempre hablamos de casas, pero en realidad lo que se valora es, se llama caudal hereditario. Eso comprende la casa, también se valora, quieras o no, 3.000 euros como mínimo de ajuar doméstico, aunque digas, es que mi padre no tenía nada. Pues lo van a valorar mínimo en 3.000 euros y no tendrás que justificar por qué no estás valorando y estás incluyendo ese ajuar doméstico. Entonces, por ejemplo, en este caso, un caudal hereditario valorado en 200.000 euros, dividido entre 4 personas, cada uno tributaría por 50.000 euros, estaría exento. Es decir, tiene que liquidar el impuesto, pero saldría a cero. A cero, no tendría que pagar nada. No tendría que pagar nada. Claro, en el caso de que ya la herencia de cada uno, es decir, que el caudal hereditario de cada familia supere los 175.000 euros, de cada persona en concreto tiene que pagar desde el primer euro. Sí, además que es un impuesto progresivo, que me he traído la tabla un poco pues para que decir con exactitud los valores, pero ten en cuenta que, por ejemplo, mira, si estás entre 7.993 pagas un 8,5, si el caudal máximo, por ejemplo, 159, un 21,25, o sea, digamos que existe esta tabla de valores y tienes que ver pues cuánto excedes y te pondrá pues hasta 150.000 tributas tanto y por el exceso otro tanto. Es decir, que va subiendo el impuesto, el coeficiente que tienes que aplicar, cuanto más grande sea la herencia. Bueno, pues lo mejor por parte de los padres es venderlo y disfrutar todo, ¿no? Y dejar a los hijos justo el límite para que no tengan que pagar impuestos. Es que 175.000 euros parece algo, pues bueno, a ver, en familias numerosas como la mía, que somos 6 hijos, pues mira, pues y la mía que somos 4. Pues dices, pues bueno, pero en familias, por ejemplo, que tengan una primera vivienda, una segunda residencia en el pueblo o en la playa y algo de dinero ahorrado en el banco, y son 2 hijos, pues muy probablemente tienes que pagar. A pagar, ¿vale? Seguro, ¿no? Es que este tema es muy importante preverlo en vida, porque cuántas veces hemos oído, pues he heredado de mi padre, no, estoy en paro y ahora mismo tengo que pagar, por ejemplo, de una casa de 200.000, 28.000 euros, ¿qué hago? Además es que, a ver, para poder vender la casa primero te la tienes que adjudicar. ¿Qué hacer en esos casos? Eso, vamos a hablar de eso. ¿Qué hacer cuando alguien hereda una casa y no puede hacer frente a ese impuesto? Porque, claro, no tiene de dónde sacarlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues mira, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a este tema, aparte de acudir a un especialista, es solicitar un aplazamiento. Tenemos 6 meses para liquidar el impuesto, entonces si podemos justificar que no vamos a poder hacer frente o lo que sea, podemos solicitar ese aplazamiento a la Oficina de Recaudación de la Junta de Andalucía, que aquí en Estepona se encuentra en la calle Delfín, justamente en el mismo oficina que el registro número 1, ¿vale? Entonces, yo cuando estaba trabajando en el banco hemos hecho incluso hipotecas para poder
para poder adjudicarse la vivienda una vez liquidado ese impuesto. Entonces, una de las maneras es venderlo, hipotecarlo para poder pagar el impuesto, el propio bien que has heredado, o bien renunciar a la herencia. Y renunciar a la herencia, es decir, a una casa de 200.000 euros por no pagar, por no poder hacer frente a 28.000, que parece como un poco de chiste, ¿no? Diría la gente, pero ¿qué haces? Pero claro, es que tiene que abonarlo. ¿En cuánto tiempo tiene que hacer frente a ese impuesto? Pues mira, son los 6 meses, luego puedes solicitar el aplazamiento, o bien luego, una vez que ya tenemos la liquidación, puedes solicitar fraccionarlo. Pero claro, hay que justificar que puedes hacer frente a los pagos que hemos dicho. Pues por ejemplo, mira, te toca pagar esos 20.000 y dices, pues bueno, pues a lo mejor haciendo un esfuerzo o pidiendo un préstamo o lo que sea, puedo hacer frente, por ejemplo, a 200 euros al mes. Pues es que tendrías que plantear a la Junta de Andalucía esa viabilidad, es decir, que yo voy a pagar en 10 años, 5 años, bueno, es menos de 5 años, sí, perdón, y tienes que solicitar ese fraccionamiento, que te pueden aprobar o no. O no. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay más aprobaciones o más casos denegados? Pues normalmente hay más casos de aprobaciones porque, claro, en definitiva la Junta de Andalucía lo que quiere es cobrarlo, el impuesto, y no quedarse con el inmueble, porque si tú renuncias o sobre el inmueble pesa un embargo de la Junta, pues bueno, pues siempre se dificulta la venta, la posterior venta. Claro. Lo que no quieren es quedarse con el inmueble. Claro, porque si yo renuncio a una herencia, y claro, lo que renuncio es al inmueble porque no puedo hacer frente, ese inmueble va para la Junta. Va para el Estado si tú no tienes más herederos, ¿vale? O sea, si quiero decir que, por ejemplo, tú renuncias en favor de otra persona, ¿vale? De un primo, un sobrino... Ahí también afecta el grado de consanguinidad, o sea, porque no es lo mismo heredar a una persona de tu familia, o sea, renunciar y dárselo a una persona de tu familia, o renunciar y dárselo a otra persona, e incrementa el impuesto, ¿vale? Eso iba a preguntar, si yo renuncio y digo, yo renuncio y no puedo hacer frente a la hipoteca, y se lo voy a ceder a un vecino o a un amigo, pues ese vecino tendrá que hacer frente al impuesto, pero claro, incrementado, porque no tiene una deducción por ser familia. Claro, es mucho más amplio. Es mucho más amplio, ¿vale? Vale, si se lo renunciamos por un primo o un tío, alguien con consanguinidad, ¿qué pero ocurre? Lejana, pues entonces existe también una pequeña deducción que son 47.000 euros, pero vamos, que si es un primo o en tercera vía o un tío y tal, ya tienes que pagar, ya no existe ninguna clase de bonificación, ni siquiera la del límite por ser familia. Entonces el impuesto puede incrementar bastante. O sea, ya te digo, estas tablas que he dicho antes, pues se pueden ver incrementadas, bastante, como casi un 10%. Un 10%, porque a partir de 175.000 euros pagamos, ya tenemos que abonar el impuesto. Sí. ¿Qué cantidad es la mínima que deberíamos abonar si nos pasamos 10.000 euros? Pues mira, de 10.000 euros a mí se me han dado casos de hasta 20.000. De hasta 20.000 por 10.000 euros, y tú diciendo, ¿no podía valer la casa un poco menos? Claro, es que por eso es lo que te he comentado antes. Es muy importante gestionar todo esto en vida, porque bueno, pues aunque en vida, si tú vendes la vivienda, también tienes que pagar otra serie de impuestos, como es la plusvalía, etcétera, etcétera. Ojo con donar dinero, que donar dinero cuando uno está en vida también tributa, es una donación, o sea que ojo. ¿Y qué deberíamos hacer entonces? Gastárnoslo, en realidad, no, ¿En realidad? Disfrutar de la vida. No, una buena planificación de nivel de impuestos, como por ejemplo, yo ahora mismo quiero comprar una casa y quiero que en un futuro esa casa sea de mis hijos. ¿Por qué no incluir en la compraventa a esos hijos? Si son menores de 18 años, pues entonces no les podemos dejar la nuda propiedad, pero sí que les podemos incluir, de tal manera que el día que yo fallezca, ellos ya son propietarios. Claro. El impuesto es mucho más barato. Oye, pues ojo, papás y mamás, hay que fiarse mucho de esos hijos, ¿no? No pueden hacer nada sin la firma de los padres, ¿no? Efectivamente. Eso está bien, porque luego te sale un hijo de estos que le gusta vivir la vida y quiere... Fíjate que solamente hay un supuesto
en el cual tú puedes desheredar a un hijo y es un caso muy malo. Es cuando hay una denuncia por medio por malos tratos. Claro, porque el hijo o la hija le pegue a los padres, a uno de los tenga dos. un maltrato psicológico o tenga... Un maltrato contra ellos, ¿no? Efectivamente. No que tenga un maltrato contra su mujer o su hija, no. Un maltrato directo contra sus propios padres, ahí sí puedes desheredar a un hijo, ¿no? Sí, tienes que hacer la escritura igual que el testamento, entonces en tu testamento lo que pones es que en base a la denuncia por malos tratos desheredas a esa persona en favor de tu otro hijo o de la persona que tú elijas. Ojo, que entonces, que quede claro, si vamos a dejar algo en vida, en vida o después de la vida, porque es lo mismo, los impuestos son los mismos, ¿no? Ojo con la donación, efectivamente. Con la donación. El impuesto es el mismo. Es el mismo. Vamos a calcular bien el número de hijos que tenemos, de herederos, y que no les suponga más de 175.000 euros su patrimonio, el que cada uno va a tener en su haber, ¿no? Efectivamente. Porque claro, si es más, ya tienen que pagar y oye, estamos dejando una herencia, pero por otro lado tienen una deuda. Claro, estamos dejando, digamos, algo que puede ser muy gravoso y un regalo se puede convertir en algo, bueno, imposible de afrontar, efectivamente. Yo ya te digo regalo bomba. Que siempre, que he tenido muchos casos de este estilo, de decir, ¿qué hago ahora mismo? No puedo pagar el impuesto y, bueno, pues al final con distintas soluciones pues se ha podido llegar a acuerdos, pero no es algo fácil. ¿Vale? Lo mejor es que lo preveamos, sí, planifiquemos. Lo planifiquemos, nos sentemos. Si ahora vamos a vender nuestra casa y vamos a comprar otra, pues oye, ahí podemos incluir a nuestros hijos. Si luego lo vamos a dejar de herederos, ¿no? Porque así estamos ahorrándonos un trámite y oye... Sobre todo que estamos ahorrando en impuestos. Aquí en España todavía, los españoles no estamos muy acostumbrados a comprar o a hacer las inversiones de la mano de un asesor o de un abogado. En otros países como Inglaterra, pues no mueven ni un papel sin llevar un asesoramiento. Y en el tema fiscal, no hace falta que tú tengas un gran patrimonio para beneficiarse, que es muchas veces una de las cosas que tenemos en el despacho, que es decir, la gente viene, no, es que yo no tengo un patrimonio muy grande, pero me toca pagar siempre. Efectivamente, no has hecho una buena planificación a la hora de comprar o a la hora de gestionar tus ahorros y por eso estás pagando. Por eso es tan importante que busquemos a personas que nos ayuden en todas las gestiones, que las hay cada vez más. Son las empresas que se dedican a tener una persona que te ayuda y que no nos sale a la larga rentable, porque a veces no hay ni que pagar esa empresa, porque yo tengo aquí a Joaquín que él dice... Bueno, que yo negocio con los bancos y me pagan los bancos, no el cliente. Efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, que mejor y que buena mano, ¿no? Sí, muchas veces, existe ese refrán, ¿no? Que lo barato sale caro. En realidad, tener un buen profesional no es tan caro, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Con los abogados tienes igual las cuotas, que realmente es muy asequible y el beneficio que puedes tener, que te puede reportar, es muy grande, sobre todo en casos como estos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Aquí tenemos, en Andalucía tenemos esta lacra, ¿no? En realidad. Vamos a conseguir las firmas, vamos a cambiar conseguir las firmas que tenemos que cambiar eso y que pase como en Madrid, ¿no? Como la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Efectivamente. Por decir un ejemplo. En Madrid no es que no se pague, sino que existe una bonificación del 95% si la persona que te hereda tiene el primer grado de consanguinidad, es decir, si es tu padre, tu madre, tus hijos o tu cónyuge. Entonces, no es que no se pague, es que tiene una bonificación muy grande, que es lo que se está pidiendo en realidad, que quiten el impuesto o que apliquen las bonificaciones como el resto de autonomías. Bueno, pues eso queremos en Andalucía, que luego siempre decimos, pero hay que copiar lo bueno, vamos a copiar lo malo. Bueno. Toña, gracias por acompañarnos desde Ocean Asesores, que siempre vamos a recordar la dirección, esa es en la Avenida de España. Número 13, primero D, encima de la óptica Marruenda. Marruenda, para la gafita de sol. Bueno, gracias por acompañarnos, Toña. Gracias a ti. Hacemos una pausa, y volvemos enseguida con otros temas.